Acondicionamiento térmico y confort 1. Unidad 2. Calor. Transferencia de calor. El calor es una de las propiedades de los materiales y da cuenta de la energía interna de un material y de la agitación de sus moléculas. Los materiales intercambian constantemente esa energía térmica con el entorno, es decir, que entregan y toman calor buscando el equilibrio térmico. Existe una rama de la física que estudia estos procesos y cómo generar trabajo a partir del intercambio de calor y energía, y se denomina termodinámica. Esta ciencia se rige por dos principios fundamentales y por una ley cero que reza que si tenemos dos objetos a distinta temperatura que están en contacto, van a intercambiar su energía térmica hasta alcanzar el equilibrio térmico, o sea, hasta que las temperaturas sean iguales. La primera ley de la termodinámica, o principio de conservación de la energía, expresa que en el transcurso de un proceso, la energía no se crea ni se destruye, sino que cambia de forma, se transforma. Entonces, el aumento o disminución en la energía total de un sistema es igual a la diferencia entre la energía total que entra y la energía total que sale durante ese proceso. La segunda ley de la termodinámica indica que si bien un proceso puede convertir todo el trabajo en calor, es imposible convertir todo el calor en trabajo. Es decir, que no se puede aprovechar todo, siempre van a ocurrir fugas de energía. Y también dice que no se puede extraer calor de un cuerpo frío a un cuerpo más caliente. Alguno podrá decir que el aire acondicionado sí puede hacer eso, pero no es un proceso que ocurre espontáneamente en la naturaleza, donde el sentido del flujo de calor es siempre desde el material más caliente al material menos caliente. Esta fotografía nos muestra un paisaje urbano mediterráneo con una calle angosta, algo de arquitectura y mucho sol radiante. La energía del sol va a calentar el muro y el muro entonces va a empezar a incrementar su energía interna. En caso de que ese muro estuviese húmedo por el rocío de la mañana quizás, ese calor que incorpora va a ser gastado o consumido en evaporar esa agua. Entonces así va a reducir su temperatura interna, pero a la vez va a seguir recibiendo calor de esa radiación. Entonces se sigue calentando. Como el muro va a buscar el equilibrio con el entorno, si el aire interior de la casa está más fresco, entonces va a empezar a ceder o a entregar ese calor hacia el interior. Pasadas un par de horas, el movimiento de la Tierra va a hacer que ese muro ya no reciba radiación solar. Entonces deja de ganar energía mediante la radiación. Sin embargo, la cubierta sí va a comenzar a recibir más radiación, que va a buscar equilibrio también con el ambiente interior. Una vez que el ambiente interior esté más caliente que aquel primer muro que mencionamos, para entrar en equilibrio térmico va a tomar esa energía calórica refrescando el aire interior, es decir, se va a volver a calentar ese muro. Podemos establecer una comparación, por ejemplo, con una esponja que absorbe agua hasta que se satura y luego la comienza a entregar. Ya hablamos de calor, ahora vamos a hablar de temperatura. El calor se puede medir por medio de una escala Celsius, que marca dos hitos térmicos referidos al agua a presión normal. Uno es el punto de congelamiento, como valor 0, y otro es el punto de ebullición a los 100 grados. Una vez marcados estos dos puntos, cada grado es una centésima parte en esta escala. También vamos a usar una escala que es mayormente utilizada en física, que es la escala de cero absoluto o escala de Kelvin, en honor a Lord Kelvin. Esta escala tiene un valor cero que corresponde a la temperatura en la que las moléculas y átomos de un sistema tienen la mínima energía térmica posible. Es decir, que no hay menos temperatura que 0 Kelvin, es la mínima, mínima, mínima. Este grado cero, o este cero en Kelvin, va a ser equivalente a menos 273,16 Celsius.
Bueno, esta escala se basa en la escala Celsius y el intervalo entre el 0 y 1 Kelvin es el mismo que entre el 0 y 1 grado Celsius, a diferencia del Fahrenheit, donde la escala entre un grado y otro va a ser distinta a la de Celsius. La energía térmica va a desplazarse desde el elemento con mayor temperatura hacia el elemento con menor temperatura por medio de tres mecanismos de transferencia: la conducción, la convección y la radiación. La conducción es el mecanismo de transferencia que ocurre principalmente en sólidos. Este intercambio va a ser mayor cuanto mayor sea la diferencia de temperatura entre los dos cuerpos en contacto, y también de su configuración, su geometría y la superficie expuesta que tenga ese material. A nivel microscópico, podemos decir que es la transferencia de las partículas que tienen más energía de una sustancia hacia las adyacentes que tengan menos energía. Hablamos de energía como agitación de las moléculas, como calor. Entonces, la transferencia de calor va a ser una interacción entre esas partículas. La convección es el mecanismo de transferencia de energía entre una superficie sólida y un líquido o gas que están adyacentes y están en movimiento. La tasa de transferencia de calor por convección va a ser directamente proporcional a la velocidad de ese movimiento del fluido. En este ejemplo tenemos una olla con agua que está al fuego. Entonces la superficie sólida, que es la base de la olla, va a estar más caliente y va a empezar a calentar la capa de agua que está más cerca de la base. Esta capa de agua, al calentarse, va a perder densidad y va a tender a desplazarse hacia arriba, en donde se va a encontrar el agua más fría, que por ser más densa va a tender a bajar. Estas corrientes se denominan de convección natural. ¿Por qué? Porque el movimiento y la velocidad de ese movimiento están inducidos por las diferencias de densidad que provocan el aumento de la temperatura de la base de la olla. Como decíamos, cuanto más rápido es el movimiento del fluido, mayor es la tasa de transferencia de calor por convección. En esta imagen tenemos un perrito acalorado que está frente al ventilador, y las corrientes de aire del ventilador van a eliminar o van a desplazar el aire que envuelve, ¿no?, a la superficie del perro, que va a estar a mayor temperatura. En este caso, como el fluido está impulsado por un medio externo, como es un ventilador, esto se llama convección forzada. En este esquema vemos un proceso muy interesante que nos va a ser también de utilidad cuando analicemos muros. Tenemos un bloque caliente en la base, que podría ser, imagínense, el asfalto en una ruta al mediodía en verano, y vemos también dos curvas que parecen, sí, como dos edificios de peli, pero no, son dos esquemas que van a indicar el flujo de aire. En la de la izquierda va a mostrar la velocidad del aire, cómo aumenta a medida que me alejo de la superficie. Y la otra, la de la derecha, muestra la variación de la temperatura del aire, que va a ser mayor bien cerca de esta superficie caliente y va a ir disminuyendo a medida que me alejo de este bloque caliente. La radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas o fotones. A diferencia de la conducción y la convección, la transferencia de calor por radiación no requiere la presencia de un medio interventor, como decíamos, el fluido, el agua o un gas, o en contacto con otro sólido. De hecho, la transferencia de calor por radiación es la más rápida, ya que va a la velocidad de la luz y no sufre atenuación en el vacío. Esta es la manera en que la energía del Sol llega a la Tierra. La radiación térmica es la forma de radiación emitida por los cuerpos debido a su temperatura. Todos los cuerpos a una temperatura arriba del cero absoluto emiten radiación térmica. Para aprovechar esta cualidad de los cuerpos que manifiestan su calor, su temperatura, por medio de la radiación que emiten, las cámaras termográficas van a traducir a una escala de colores estas radiaciones, y es útil para determinar, por ejemplo, una vivienda en invierno, en esta imagen tomada desde afuera, las zonas más calientes y las zonas más frías de la casa. Luego nos vamos analizándolo un poco más, vamos a ver
que las zonas que están más calientes, si yo lo estoy evaluando en invierno, van a ser las que están permitiendo las fugas del calor interior de la casa, mientras que las zonas más frías son las zonas donde la temperatura es más parecida a la del exterior.